Bien, aquí le voy a subir un video corto de la primera parte de trastornos circulatorios. Eh, Les decía yo que estudiamos los trastornos circulatorios ya que todos los órganos en sí tienen irrigación sanguínea o todos los órganos van a depender del aporte de oxígeno y nutrientes que el sistema circulatorio lleve hacia sus células. Así que por eso es importante que entender cualquier alteración dentro de este sistema circulatorio y dentro de eso, de esa circulación en los órganos, va a traer consecuencias o alteraciones también en las células de los tejidos. Mostrándoles en este gráfico para hacerles entender que todos los órganos van a tener siempre circulación capilar o microcirculación, que consiste en una arteriola, capilares del lado arterial, capilares del lado venoso y una vénula, ¿no? Entonces la sangre llega por la arteriola, se difunde a través de los capilares. Aquí estos capilares están rodeando todas las células de los órganos, así que aquí es donde interviene o donde sucede el intercambio de sustancias, oxígeno, nutrientes y todo aquello. Así que todo esto sucede por aquí y la sangre al final vuelve o retorna por el capilar venoso para unirse a una vénula y de ahí pasar a vasos sanguíneos de mayor calibre como la vena cava y a partir de ahí retornar ya al corazón, pasar a los pulmones y volver a hacer el ciclo de la circulación. Entonces eso sucede en todos los órganos, en riñón, en hígado, en vaso, en pulmón, en cualquiera. Lo importante es entender cómo funciona esta microcirculación o circulación capilar, ya que todas las alteraciones o los trastornos que nosotros estudiemos en este tema van a tener que ver con esta circulación o microcirculación. De manera que hay varias formas para que esta circulación o microcirculación se altere. Tengamos en cuenta que todas las células de los órganos van a recibir la cantidad de sangre adecuada de una forma constante, es decir, no van a recibir ni mucha sangre ni poca sangre, lo que van a recibir la cantidad de sangre adecuada de acuerdo a la demanda de oxígeno que tenga el órgano o la célula en ese momento. Así que si el órgano tiene mayor demanda de oxígeno o mayor exigencia metabólica, de seguro que el flujo de sangre a nivel de estos vasos sanguíneos en cada órgano va a aumentar. Y si el órgano está en descanso, seguramente el flujo de sangre también va a disminuir, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. La alteración en este flujo de sangre, en la cantidad de sangre que llegue al órgano o se retire de él, es lo que va a determinar las primeras alteraciones que vamos a estudiar en este tema. Por ejemplo, una de las formas para que esta circulación se altere es que al órgano, a cualquier órgano, le termine llegando menos sangre de la que él requiere en un momento dado. ¿Ya? Entonces, la sangre que llega por la arteria y se difunde por el capilar va a disminuir de una forma patológica, es decir, que sin que la célula lo demande. Así que se va a disminuir el flujo de sangre en estas redes capilares y eso se va a conocer como el primer trastorno que nosotros vamos a estudiar, que sería la isquemia. La isquemia la vamos a definir como la disminución del flujo de sangre hacia un órgano o tejido, hacia una región de un órgano o tejido, hacia la célula. Eso se va a traducir en una disminución en la demanda, en la disponibilidad de oxígeno a las células y eso va a traer consecuencias de hipoxia y la hipoxia va a traer muerte celular o infarto. ¿Ya? Esa es la secuencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que el flujo de sangre disminuya de una forma patológica o de una forma no requerida? La primera, la más conocida, es que el vaso sanguíneo, como ven en este gráfico del corazón, se llegue a taponar, ya sea por excesivo depósito de colesterol, como se ve aquí. Colesterol. Entonces eso disminuye el diámetro del flujo sanguíneo y la cantidad de sangre que tiene que llegar a toda esta zona se disminuye, por consiguiente se disminuye el aporte de oxígeno y toda esta zona
se terminaría muriendo, las células de aquí terminarían muriendo por falta de oxígeno. A eso se conoce como infarto. O en esta imagen, en este gráfico del encéfalo también podemos tener un coágulo de sangre que pudo llegar de otro lado, haberse formado ahí. Este coágulo de sangre que termina taponando toda la luz de la arteria aquí. Terminaría hacia una región del órgano, eso también se conoce como isquemia, ¿no? Disminuye el oxígeno y la célula termina muriendo por falta de oxígeno. A la muerte de la célula por falta de oxígeno se la conoce como infarto. Esto lo vamos a desarrollar un poco mejor en la parte de trombo y émbolo, que es una de las consecuencias principales en este tema. Pero hay que tener en cuenta también que otra forma, aparte del bloqueo de la arteria, otra forma en la que se puede disminuir el flujo de sangre es que nosotros provoquemos aquí una vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, vasoconstricción quiere decir que esta arteriola y estos capilares se contraen, disminuyen su diámetro y eso también provoca una menor llegada de sangre a estas células. Esa vasoconstricción la vamos a ver en algunos eventos patológicos como el shock también. Entonces van a ser dos formas o dos mecanismos para que se produzca la isquemia. Una es el taponamiento de la luz del vaso sanguíneo y la otra es la vasoconstricción. ¿Listo? Después otra forma para que se altere el flujo sanguíneo dentro de estos vasos sanguíneos de un órgano tejido es que el flujo sanguíneo aquí aumente, ya no disminuya, sino que aumente. ¿Cuándo va a aumentar? Cuando la célula no lo requiere, ¿ya? En cantidades excesivas. Entonces hay dos formas básicas para que el flujo sanguíneo o la cantidad de sangre aumente en una región de un órgano o tejido. La primera es que la cantidad de sangre sea mayor, la cantidad de sangre que llega sea mayor, y eso se va a dar a una vasodilatación. Cuando hay una vasodilatación de esta arteriola aumenta su diámetro y permite mayor llegada de sangre a la zona, al órgano o al tejido. Así que esa es la primera forma o el primer mecanismo para aumentar la cantidad de sangre dentro de estos vasos sanguíneos cuando la célula no lo requiere. A esta primera forma de vasodilatación se la conoce como hiperemia. Si se fijan en este gráfico, acá tenemos un vaso sanguíneo normal o una circulación capilar relativamente normal. Y en este gráfico donde dice hiperemia hay una dilatación de la arteria y una dilatación de los vasos capilares por mayor llegada o mayor flujo de sangre. ¿Ya? Esa es por una forma. Enseguida desarrollamos cada uno. La segunda forma para aumentar el volumen de sangre dentro de estos vasos sanguíneos es producir un bloqueo en el retorno venoso, es decir, acá en la vena. Y entonces la sangre va a llegar de forma normal, pero no va a poder retornar por la vénula hacia la vena cava o hacia el corazón. Y entonces va a terminar acumulándose en los vasos sanguíneos de acá, de esta región. Como podemos ver aquí en este gráfico donde dice congestión, el diámetro de la arteria es normal, el diámetro de la vena se contrae o hay un bloqueo para simular que aquí hay un bloqueo en el retorno venoso y la sangre se termina acumulando. ¿Ya? A esto se le conoce como congestión. Entonces tenemos dos formas para aumentar el flujo sanguíneo o la cantidad de sangre dentro de los vasos sanguíneos cuando la célula no lo requiere. La primera es hiperemia, que se debe a una vasodilatación y a una mayor llegada de sangre a la zona. Y la segunda sería congestión, que se debe a un bloqueo en el retorno venoso y la sangre no puede fluir con normalidad. Vamos a desarrollar cada una de ellas ahorita. El primero sería hiperemia. Y la hiperemia, vamos a tener una en el libro que dice hiperemia fisiológica, que se da en músculos o en órganos o en tejidos cuando estos están teniendo una mayor demanda funcional o una mayor demanda metabólica. Podemos ver aquí unos ejemplos, un animal haciendo ejercicio o corriendo, los músculos van a recibir una mayor irrigación de sangre, así que vamos a tener una hiperemia fisiológica a nivel de músculo.
Cuando el animal deje de hacer ejercicio, pase algunos minutos, el flujo de sangre se va a normalizar a nivel de músculo y la cantidad va a ser la suficiente, ¿ya? Entonces es una hiperemia fisiológica que va a ir acorde a la mayor demanda de oxígeno que tengan las células. Esa la dejamos a un lado porque es fisiológica y nos vamos a centrar un poco en esta de acá, que sería la hiperemia patológica. La hiperemia patológica se va a dar en procesos inflamatorios. Cuando nosotros tenemos procesos inflamatorios, cuando estamos frente a infecciones. Principalmente hay otras patologías que dan procesos inflamatorios que las vamos a desarrollar después, pero nos quedamos con estas infecciones. Principalmente cuando el organismo está teniendo infecciones, cuando se enfrenta a una bacteria, a un virus, a un hongo, etc. Algún agente infeccioso que invada los tejidos y empiece a producir daño en ellos. Eso va a disparar una reacción inflamatoria. Y este proceso inflamatorio se caracteriza en uno de los puntos por presentar hiperemia, patología. ¿Cómo se produce esa hiperemia? Durante el proceso patológico, el tejido y las células inflamatorias van a liberar mediadores químicos de la inflamación que van a actuar sobre estos vasos sanguíneos y van a producir la vasodilatación de la arteriola y de los capilares. Así que si hay vasodilatación, el flujo de sangre va a ser mayor en la zona inflamada. Por eso tenemos acá esta perra, por ejemplo, con una dermatitis a nivel de la zona inguinal y abdominal y se nota toda esa piel eritematosa. Eso indica que la piel está frente a un proceso inflamatorio. O acá en este animal, en la esclerótica, o aquí este gatito en la piel también, con estas pápulas que son unas lesiones semi-elevadas aquí, color rojo, que indican el proceso inflamatorio. Todo lo que sea que nos esté indicando el eritema o el enrojecimiento nos va a indicar un proceso inflamatorio. Ya nosotros sabemos que se da por los mediadores químicos que se liberan durante ese proceso inflamatorio cuando el organismo se está enfrentando a algunos agentes infecciosos, algún daño en el tejido. Ya siempre va a ser por un daño en el tejido o por una infección de algún patógeno, bacteria, virus, hongo, etc. Eso va a desencadenar esta vasodilatación y la mayor llegada de sangre. Esto se conoce como rubor o eritema en este caso. Se da en procesos inflamatorios, por eso es patológico. Consecuencia de todo el proceso inflamatorio, que tiene de malo, que tiene de bueno, lo vamos a estudiar y lo vamos a desarrollar en el tema número 4, en el que nosotros vamos a estudiar netamente el proceso inflamatorio. Ya por hoy nos quedamos con que la hiperemia patológica se da en procesos inflamatorios gracias a la liberación de mediadores químicos que producen vasodilatación en el tejido. La otra forma o el otro trastorno que habíamos hablado es congestión. Y aquí la congestión la vamos a dividir en dos para un mejor entendimiento. Vamos a hablar de una congestión local y una congestión general, ¿no? Habíamos dicho que la congestión es el aumento del volumen de sangre en los vasos sanguíneos de un órgano o tejido debido a una obstaculización del retorno venoso. Bueno, cuando esa obstaculización es local, va a afectar a algún órgano o alguna parte del cuerpo. Como vemos en este gráfico, a veces se ponen vendajes y se lo suele apretar o presionar mucho. Eso va a terminar bloqueando las venas que vienen por la superficie, porque las arterias van en profundidad. Esas venas se contraen o quedan bloqueadas por el vendaje y se produce una hinchazón o una congestión a nivel acá de la mano del animal, ¿no? De la extremidad que haya sido vendada. Esto a veces no tiene mayores consecuencias, se retira el vendaje y no hay problema o da tiempo para notar que eso está mal. Pero a veces hay otras alteraciones en las que no se puede dar cuenta uno a tiempo del problema, como por ejemplo el vólvulo intestinal, en el que una porción de las asas intestinales suele girarse en su inserción mesentérica. Eso va a comprimir los vasos sanguíneos mesentéricos, principalmente las venas mesentéricas, porque las arterias tienen una pared más gruesa, y se suele terminar congestionando toda esta zona. Y al final la congestión, cualquiera que sea, general o local, va a tener una consecuencia en
en el animal. Cuando es así aguda, rápida, termina teniendo disminución o hipoxia, disminución de oxígeno o hipoxia, y esa hipoxia va a terminar provocando la necrosis o muerte del tejido. La necrosis del tejido. Todo esto que se ve aquí es congestión con necrosis de toda esta asa o de esta porción intestinal. Ya que si esto no se detecta a tiempo y se corrige, el animal va a terminar muriendo, como en este caso, o por ahí, aunque lo detecten, lo intervengan a tiempo, si la porción intestinal es bastante amplia, no habría mucho que hacer. Otro ejemplo es, por ejemplo, el vaso es un órgano que se suele girar también en su inserción con frecuencia, y eso también provoca la torsión del vaso. Se gira, se comprime la vena, la sangre sigue llegando y el vaso se agranda por congestión. Siempre un órgano congestionado suele aumentar de volumen porque lo que hay es una gran cantidad de sangre ahí. Así que eso provoca la dilatación de los vasos sanguíneos y por consiguiente aumento en el tamaño del órgano. Entonces se ve un vaso grande. Aquí tenemos, abrimos un animal, este es un perro, notamos el vaso bastante grande. Esto de aquí lo hicimos nosotros en la necropsia. Después levantamos y vemos que aquí hubo una constricción de los vasos sanguíneos acá cerca del hilio del vaso. Así que eso provocó la congestión y la posterior muerte de las células de este órgano. Y la muerte del animal también. Entonces estos son ejemplos de congestiones locales. A veces no suelen ser fatales, pero en algunos órganos sí. Suele pasar también en testículos, a veces el testículo se gira también, comprime el cordón espermático, los vasos sanguíneos de ahí, principalmente la vena, y otra vez se congestiona y el parénquima testicular se necrosa o se muere. La congestión causa hipoxia porque hay acumulación de sangre, la sangre no fluye y al final el oxígeno se terminando o acabando ahí y provocando la necrosis por falta de oxígeno. Acá otro ejemplo, en este caso lo que se giró fue el estómago, un bulbo estomacal, y también consigo terminó girando el vaso, así que tenemos otro problema de congestión. Más que la congestión, cuando se gira el estómago, sí es la acumulación de gases. Eso en cuanto a congestión local, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí son fatales, el intestino, el bulbo intestinal, el vaso, pero el testículo puede salvarse el animal, no compromete mucho la vida del animal. Luego tenemos la congestión general. Esta se va a dar principalmente por falla cardíaca, ¿Y cómo sucede esta congestión general? Todos los órganos, la mayoría va a recibir sangre por las arterias, llegan a sus capilares y esos van a volver por las vénulas hacia la vena cava. Pero en el corazón, como nosotros para un mejor entendimiento sabemos que lo dividimos en dos, corazón derecho, corazón izquierdo. Cuando la falla cardíaca viene dándose en el ventrículo derecho, que es este que está con azul, y es el que recibe sangre de la vena cava y la dirige hacia los pulmones para que se oxigene. Cuando falla este ventrículo, puede fallar el músculo, puede fallar la válvula, puede haber un trombo aquí, cualquier cosa. Pero la cosa es que este ventrículo falla y no puede vaciarse completamente y la sangre va a terminar acumulándose en la vena cava. Se produce una congestión en vena cava y como sabemos que la mayoría de los órganos, bueno, todos van a drenar a la vena cava, va a terminar produciendo una congestión en varios órganos, en hígado, en riñón, en las piernas, órganos bajos, etc. Principalmente se van a llevar la peor parte de los órganos que están en las partes bajas del animal o de la persona, ¿no? Así funciona la congestión por falla cardíaca. Pero también puede que el que falle no sea el ventrículo izquierdo, este de aquí, aunque este no falla, y lo que falla va a ser el ventrículo derecho, un infarto de miocardio, una falla o insuficiencia valvular, en fin, igual. Cuando falla el ventrículo izquierdo, como este recibe sangre de la vena pulmonar, o bueno, de la aurícula en sí, pero esta parte del
del corazón, esta parte izquierda va a recibir sangre de la vena pulmonar. Cuando esto no puede producir un vaciamiento completo, la sangre va a terminar acumulándose en las venas pulmonares. Entonces se va a producir una congestión primero a nivel de las venas pulmonares y después a nivel de los pulmones, congestión en pulmones. ¿Ya? Esa es la congestión en pulmones por falla del ventrículo izquierdo. Ahora, consecuencias de problemas con congestión, los mismos. Cuando la congestión es general y se da por falla cardíaca, a veces la primera consecuencia de esta congestión va a ser el edema. Después vamos a explicar eso. Y después también la hipoxia. Y también puede haber hemorragia. Esas van a ser las consecuencias. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Tengamos en cuenta aquí que cuando la falla cardíaca es a nivel de ventrículo derecho, la congestión se da en vena cava y en varios órganos, principalmente los de las partes bajas, y cuando la falla en el corazón está del lado izquierdo, en el ventrículo izquierdo, la congestión se va a dar en pulmón. Este hígado en nuez moscada es la principal lesión que se observa cuando hay falla cardíaca del lado izquierdo. Por si acaso, cuando hay falla cardíaca del lado izquierdo, la enfermedad que padece el animal se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva, porque hay una congestión general, y uno de los órganos que se suele dañar primero, más rápido, y se lleva la peor parte, va a ser el hígado. El que desarrolla el hígado se conoce como hígado en nuez moscada. Esta es una nuez moscada, y tiene estas manchas rojas alternando con partes amarillas, entonces líneas rojas alternando con partes amarillas. Lo mismo que acá, líneas rojas alternando con partes amarillas. Ya, esta es una lámina que vamos a explicar en la parte práctica en el laboratorio mientras observamos las láminas en este caso. Estos son algunos procesos patológicos del corazón o del miocardio que pueden llegar a producir congestión general en el animal. Por ejemplo, tenemos acá necrosis del miocardio, aquí también necrosis del miocardio, todo cambio de coloración lo vamos a conocer como necrosis. Este es por insuficiencia de selenio y vitamina E. Este de acá va a ser por infección con el virus de fiebre aftosa, se conoce como corazón atigrado, a veces lo dicen, pero es una infección viral. Entonces, necrosis de la fibra del miocardio. Aquí tenemos acumulación de líquidos, esto se llama hidropericardio. Lo vamos a estudiar en el tema de edemas, que viene más adelante. ¿Ya? Pero este líquido, por ejemplo, impide el desplazamiento adecuado del corazón y eso provoca una falla cardíaca. Infecciones también, este es un corazón de un bovino en el que tiene una pericarditis fibrinopurulenta. Aquí todo este contenido amarillo es un proceso inflamatorio por una infección bacteriana que tiene este corazón. Esto impide también el buen funcionamiento del músculo y el buen desplazamiento de los movimientos cardíacos, así que eso lleva a una falla cardíaca. Y la otra más común suele ser esta endocarditis valvular vegetativa, que no son más que infecciones en la válvula del aurículo ventricular, del lado izquierdo, del lado derecho principalmente, y se va a dar en animales que suelen presentar infecciones, por ejemplo, en el bovino, sean animales que hayan tenido mastitis, que hayan tenido dermatitis interdigital en las patas, o alguna infección, abscesos hepáticos, alguna infección alejada que se infiltre en la circulación venosa y eso vaya a través de la vena cava, llegue al corazón y termine acumulándose aquí en la válvula, así que provoca una estenosis valvular, una falla al final de esta válvula, y eso va a provocar la insuficiencia cardíaca. Otro problema común, bueno, no tan común, es el cor pulmonar,
que fíjense, este es un corazón, este vendría a ser el ventrículo derecho, vendría a ser el ventrículo izquierdo, y este cor pulmonar se da por una dilatación de esta musculatura del ventrículo derecho debido a un problema primario en el pulmón. Por eso el texto a veces dice que causas de congestión general, falla cardíaca o falla pulmonar, dice, ¿no? Pero al final el que marca la congestión general es la falla del miocardio o del corazón. ¿Qué determina la falla de esto? Es que también un problema pulmonar puede desencadenar en una falla del ventrículo derecho y eso se conoce como cor pulmonar. Una falla del ventrículo derecho o una dilatación del ventrículo derecho por un problema pulmonar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el pulmón, al presentar problemas de neumonía crónica o a veces mal de altura, es decir, animales que fueron llevados de partes bajas sobre el nivel del mar a zonas altiplánicas, sufren mal de altura. Eso lo que provoca es una resistencia al flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos del pulmón. Quiere decir que el ventrículo derecho expulsa sangre al pulmón y se va a topar con una contracción pulmonar o una resistencia al flujo de sangre acá en el pulmón. Y eso hace que el ventrículo derecho empiece a bombear con más fuerza para poder vencer esa resistencia, pero al final no va a poder porque el daño del pulmón no se resuelve. Y entonces este ventrículo termina estirándose o dilatándose. Esta dilatación provoca un estiramiento, flacidez o una pérdida de elasticidad de este ventrículo y eso ya va a impedir el vaciamiento completo, lo que ya va a determinar, como vimos anteriormente, nomás una congestión vena cava y por consiguiente congestión a nivel general. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el mismo gráfico anterior, ya era para explicar un poco ese cor pulmonar. Pero una de las consecuencias que les mencioné yo es el edema en una congestión general. Así que es frecuente que nosotros en animales con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva, con endocarditis valvular, con infartos de miocardio o necrosis en el miocardio, con pericarditis a nivel del corazón, o con un animal que sufra un mal de altura, va a ser común que en ese animal el primer signo clínico que nosotros detectemos sea el edema o la acumulación de líquido en varias partes, principalmente en cavidades corporales o partes bajas del animal. Por ejemplo, si fuese una vaca, lo primero que se le va a notar va a ser edema submandibular o edema acá en el pecho, ¿no? Y eso ya es parte del otro tema. Pero va a ser común que en animales que sufran congestión general por falla cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva terminen ellos presentando edema como primer signo clínico. Ahí acaba este tema y las preguntas todas se las anotan para discutirla en clase.